Adela rechinó los dientes al ver a su padre parado en la puerta de la escuela. Él vestía una camisa desgastada y un pantalón muy sucio debido al trabajo que realizaba. El hombre, lleno de felicidad, gritó el nombre de su hija, esperando que ella corriera hacia sus brazos como lo había hecho en el pasado, cuando tan solo era una niña. Pero esta vez, Adela se avergonzó de su padre y salió corriendo en dirección contraria a donde él se encontraba. «Adela, detente, hija», gritó el amoroso padre, yendo detrás de la niña. La muchachita acababa de cumplir los 11 años de edad y finalmente había comprendido la realidad de su situación económica, pues aquel día sus compañeras de escuela la habían señalado por su ropa harapienta y zapatos rotos, los cuales habían sido conseguidos por sus padres en una tienda de segunda mano, debido a que no contaban con el dinero suficiente aquel año escolar. Pero aquello no era algo que las niñas de su edad podían comprender fácilmente, sino que la evitaban y solían burlarse de ella a sus espaldas. Algo que Adela no soportó y decidió enfrentarlas, pidiéndoles una explicación de por qué la trataban diferente al resto de las niñas. «Te voy a decir la verdad, Adela. Tu padre es un simple albañil. Lo he visto por las calles, y yo de ti no dejaría que nadie me viera junto a él. Míralo, es un asco, y siempre lleva ropa de pordiosero. Además, tiene las manos callosas y muy sucias, al igual que tu madre, que jamás tiene dinero para arreglarse el cabello, y mucho menos para comprarte ropa decente. Ay, Adela, las prendas que llevas son viejas y malolientes. Es por eso que nadie te quiere cerca». Las palabras de la compañera de Adela estaban llenas de crueldad, con la intención de herir a la pequeña niña. Adela se puso roja al escuchar todo aquello. La niña jamás se había fijado en aquellas cosas. Ella simplemente había sido feliz con lo que tenía hasta ese momento, cuando un mundo de inseguridades se abrió ante ella, al descubrir que las personas la apartaban por cómo lucía, sintiendo por primera vez vergüenza por sus orígenes. A pesar de todas esas dificultades, a la niña jamás le faltaba ninguna comida del día, pues sus padres se esforzaban para que ella no pasara hambre. Pero Adela no podía comprender el enorme amor que sus padres tenían hacia ella y todos los sacrificios que éstos hacían para enviarla a estudiar, sino que la niña se dejó llevar por los comentarios hirientes y se negó a que la vieran en presencia de su padre. A ella no le importó dejarlo parado en medio de la acera, sino que se alejó de él y se dirigió corriendo a su casa. Cuando finalmente llegó, la niña se encerró en su habitación y mirando a su alrededor se dio cuenta de la pobreza en la que vivía. Ella no tenía una habitación propia, sino que la compartía con sus pequeños hermanos. En realidad, 3 niños más dormían en ese lugar. Además, vivían en una casa que constantemente olía a moho, debido a que no habían podido cambiar el revestimiento de las paredes, que se encontraban muy dañadas por la humedad, y era por eso que su ropa solía tomar el olor de la casa. Adela se comenzó a comparar con el resto de sus compañeras y la vida que éstas llevaban, preguntándose por qué a ella le había tocado ser pobre,
y por qué no podía disfrutar de una vida acomodada, al igual que ellas. La niña le echó toda la culpa a sus padres, generando un gran resentimiento hacia ellos. Con el paso del tiempo, Adela comenzó a exigirles mucho más de lo que estos podían brindarle. Y a pesar de todo el esfuerzo que ellos hacían por su hija, ésta jamás estuvo conforme, sino que comenzó a aspirar a mucho más, cegándose por la ambición. Cuando Adela cumplió los 18 años, finalmente pudo salir de casa de sus padres. Ella se dijo que jamás volvería a pisar aquella deplorable casa. La jovencita se propuso conseguir todo lo que siempre había querido de niña: estatus social y mucho dinero para poder aparentar ante los demás. Así que comenzó a trabajar, pero lo que ganaba apenas le daba para vivir. Aún así, jamás comprendió el esfuerzo que sus padres hacían para mantenerla, tanto a ella como a sus hermanos, sino que ideó un plan para conseguir un buen partido, quien pudiera ayudarla y mantenerla. Adela comenzó a poner su mirada en los hombres que tenían una mejor disposición económica. Sin embargo, su camino hacia la riqueza y el estatus no fue fácil. A pesar de su belleza y encanto, los hombres con dinero en el pueblo la consideraban como la mujer del proceso, pues se volvió una chica fácil, que le sonreía a todo el mundo y que solo estaba interesada en el dinero y no en ellos como personas. La reputación de Adela la perseguía constantemente. Aunque intentaba cambiar su imagen y demostrar que era más que una cazafortunas, la sombra de su pasado la perseguía. Los habitantes del pueblo no la tomaban en serio, y eso la frustraba profundamente. Sin embargo, un día todo cambió, cuando llegó Federico al pueblo. Federico era un pescador, un hombre humilde que se ganaba la vida en el mar. Aunque no era rico, siempre había tenido una profunda fascinación por Adela. La había observado desde lejos durante años, admirando su belleza y personalidad, a pesar de la reputación que la perseguía. Federico se encontraba en su mejor época de bonanza, pues había tenido una serie de exitosas expediciones de pesca, y aunque no era un hombre adinerado, tenía suficiente dinero para llevar una vida cómoda y ofrecerle a Adela algo mejor que lo que había tenido hasta ahora. Federico, siendo consciente de la difícil situación económica de Adela, se acercó a ella en un momento en que se sentía desesperada, pues no podía pagar la habitación en la que vivía. Con su encanto y carisma, la convenció de que podían tener una relación que le ofreciera estabilidad financiera. Adela, en su desesperación, aceptó la propuesta de Federico, viéndolo como una solución temporal a sus problemas económicos. Los meses pasaron y Adela continuó su relación con Federico, disfrutando de la comodidad que éste le proporcionaba. Pero la joven estaba convencida de que él no sería su futuro esposo. Su plan era aprovecharse de éste y luego dejarlo, ya que sus aspiraciones apuntaban a casarse algún día con alguien de mayor estatus social y riqueza, no con un simple pescador, por más dinero que pudiera tener en ese momento. Pero la felicidad le duró muy poco. Después de unos meses de vivir una vida de lujos, gastando libremente el dinero de su nuevo novio,
Adela se encontró sorprendida por un inesperado embarazo, el cual no se encontraba en sus planes. Ella le contó a Federico entre lágrimas aquella noticia, pero la expresión de alegría en el rostro del hombre al enterarse la hizo considerar quedarse con él, pues era la mejor opción, ya que se preguntaba quién aceptaría en su vida a una mujer embarazada. Y aún más complicado, ¿quién estaría dispuesto a cuidar al hijo de otro hombre? De esta manera, Adela aceptó su destino y se resignó a pasar una vida junto a Federico, a pesar de que sabía muy bien que él no podía darle el estatus social que siempre había anhelado. Pero aún así, pensó que al menos tendría suficiente dinero para mantener un estilo de vida cómodo, algo que sus padres jamás le habían dado. Sin embargo, cuando finalmente su hijo nació, los médicos les dieron una noticia desgarradora. El pequeño Jaime había llegado al mundo con unos pulmones extremadamente frágiles, lo que requería un trasplante en un futuro. Esta nueva situación añadió una capa adicional de desafío a la vida de Adela y Federico, quienes ahora se enfrentaban a la incertidumbre y la necesidad de encontrar una solución para salvar la vida de su hijo. La situación generó un profundo rechazo en Adela hacia su propio hijo, pues no estaba dispuesta a asumir la responsabilidad de cuidar a un niño enfermo. En su búsqueda obsesiva por disfrutar de una buena vida que el dinero proporcionaba, la presencia de Jaime se convirtió en un obstáculo en su comodidad. Sin embargo, Adela pronto se dio cuenta de que debía mantener las apariencias, ya que no quería que su nueva situación económica se viera afectada, pues temía volver a la humilde casa de sus padres. En ese momento, Adela había cortado todo contacto con su familia, a quienes culpaba por sus desgracias, y sentía que no merecían saber nada de su vida. La enfermedad de Jaime empeoraba con el tiempo, lo que demandaba gastos médicos cada vez mayores. Federico, desesperado por salvar la vida de su hijo, no dudaba en gastar cada centavo que tenían. Para él no había nada más importante que la salud de Jaime, y estaba dispuesto a sacrificar su propio bienestar y comodidad para lograrlo. Esta nueva realidad frustraba profundamente a Adela, ya que la vida lujosa que había imaginado se había vuelto inalcanzable. Los gastos médicos se acumulaban de manera abrumadora y la pareja se veía obligada a vivir de manera más humilde, ajustándose al presupuesto para poder mantener con vida a Jaime. Adela llegó a pensar que la situación no podía empeorar, pero un fatídico día, Federico sufrió un terrible accidente en su lugar de trabajo. Su pierna quedó atrapada en una de las redes de pesca y sufrió una lesión. Sin embargo, consciente de que necesitaban el dinero para la operación de su hijo, Federico decidió seguir trabajando, haciendo caso omiso a su propia situación de salud. Para él, lo más importante en ese momento era conseguir los fondos necesarios para salvar la vida de su pequeño Jaime. Esta decisión resultó ser un gran error. Con el paso de los días, el dolor en su pierna se intensificó hasta el punto en que un día no pudo levantarse de la cama. Fue entonces cuando finalmente decidió buscar ayuda médica. Al llegar al hospital,
Los médicos le informaron que debían someterlo a un costoso tratamiento de emergencia para salvar sus piernas. Si continuaban posponiendo la atención médica, Federico enfrentaba la posibilidad de fallecer en cuestión de semanas, debido a una gran infección generalizada que amenazaba con todo. Frente a la difícil decisión que se le presentaba, Federico se encontró en una encrucijada emocionalmente. Había logrado juntar una significativa suma de dinero destinada para la operación que podría salvar la vida de Jaime. Sin embargo, los médicos le advirtieron que si no adquiría la costosa medicina y se sometía al tratamiento, corría el riesgo de perder sus piernas o incluso su propia vida. Federico regresó a casa ese día, sumido en la desesperación, y compartió la devastadora noticia con Adela, su esposa. Para ella, la respuesta fue sorprendentemente clara. Debía salvar sus piernas, argumentando que sin ellas, Federico quedaría incapacitado para trabajar, lo que significaría un drástico cambio en su estilo de vida y la pérdida de la comodidad que tanto valoraba. En ese momento crucial, Adela demostró una falta de empatía y consideración hacia su propio hijo, ya que no le importó en lo más mínimo el impacto que esta decisión podía tener en Jaime. Para ella, su búsqueda obsesiva de una vida cómoda y lujosa estaba por encima de cualquier otro factor. Federico, en un acto de amor incondicional hacia su hijo, tomó una dolorosa decisión. Le suplicó a los médicos que hicieran una operación para eliminar sus piernas y de esta manera detener la propagación de la infección, para poder conservar así el dinero necesario para salvar la vida de su pequeño. El día de la operación llegó y Federico enfrentó un futuro incierto, pero lo hizo con la esperanza de que su sacrificio pudiera asegurar la salud de Jaime. Cuando Federico salió de la cirugía, quedó atónito al descubrir la reacción de Adela. Ella, lejos de mostrar comprensión o apoyo, lo confrontó con duras palabras, dejándole claro que no estaba dispuesta a quedarse con un hombre discapacitado y a cargo de un hijo enfermo. Sin ningún remordimiento, Adela abandonó a su esposo y a su propio hijo, demostrando que sus intereses personales estaban por encima de cualquier vínculo familiar. Federico quedó devastado y sintió una profunda indignación al darse cuenta de que el amor que Adela proclamaba nunca había sido genuino, sino impulsado por sus propias ambiciones materiales. A partir de ese momento, el hombre se encontró solo, enfrentando una dura recuperación mientras cuidaba de su pequeño hijo enfermo. La vida de Federico cambió drásticamente. Además de lidiar con su propia discapacidad, tuvo que buscar trabajo en las calles, ya que había sido despedido de la empresa pesquera para la que trabajaba, debido a su nueva condición. A pesar de las adversidades, su amor inquebrantable por Jaime lo impulsó a seguir adelante y a encontrar fuerzas en lo más profundo de su corazón para afrontar las dificultades que se avecinaban. Federico se vio obligado a lustrar zapatos para ganarse la vida y seguir juntando el dinero necesario para salvar a su hijo. El médico le había informado que Jaime estaba en la lista de espera para recibir un donante, y en cuanto apareciera uno compatible, necesitarían tener la suma completa,
para aquella operación. El padre estaba consciente de que el tiempo corría en su contra y que la vida del pequeño Jaime dependía de su incansable esfuerzo. A pesar de las difíciles condiciones y el trato despectivo que solía recibir de las personas debido a su discapacidad, Federico trabajaba arduamente todos los días del año. Cada centavo que ganaba era un paso más hacia la esperanza de salvar a Jaime, y no permitiría que nada lo detuviera en su misión. Un día, mientras Federico se encontraba bajo el abrasador sol, lustrando zapatos en la calle, Adela pasó frente a él en compañía de su nuevo pretendiente, un hombre adinerado al que seguramente estaba manipulando a su gusto. La mujer, en lugar de mostrar empatía o preocupación por la salud de su propio hijo, se burló de Federico y continuó caminando con desdén. Aquella crueldad hizo que el corazón de Federico se encogiera aún más. El hombre se preguntó cómo una persona tan maliciosa como ella podía tener éxito en la vida mientras él luchaba desesperadamente por salvar a su hijo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero a pesar del dolor y la indignación, tuvo que continuar trabajando, porque la vida de Jaime dependía de ello. En ese momento crucial, un bondadoso hombre de edad avanzada presenció toda la escena y se conmovió profundamente por la situación de Federico. Este decidió contratar los servicios del humilde lustrador de zapatos y después de observar la escena con Adela, le preguntó si conocía a esa mujer. Federico asintió con tristeza y compartió su historia, revelando que Adela era una mujer oportunista y egoísta. Al terminar el trabajo, el hombre mayor, con una sonrisa triste en el rostro, le entregó un fajo de billetes a Federico y le dijo: «Para tu hijo». Sin más palabras, este se marchó dejando a Federico completamente atónito y con los ojos llenos de lágrimas. El humilde lustrador de zapatos no tuvo la oportunidad de preguntarle el nombre al generoso desconocido, ni de expresar su profundo agradecimiento. Aquel día, Federico regresó a su hogar agradecido por el gesto desinteresado del hombre, que había aparecido como un ángel en su momento de mayor necesidad. Aunque se preguntaba quién era éste y qué era lo que le había motivado a realizar tal acto de bondad, se sintió reconfortado por la ayuda que había recibido y la esperanza de que pronto podría operar a su hijo Jaime lo hizo sonreír. Sin embargo, al entrar a su casa, Federico se encontró con una terrible sorpresa. Su pequeño Jaime estaba gravemente enfermo y apenas podía respirar. En las horas en las que él había estado trabajando, el estado de su hijo había empeorado significativamente. El alivio por haber conseguido el dinero se convirtió en angustia al ver la precaria situación de Jaime, quien seguía luchando por su vida. Federico, aterrado, tomó a su hijo en brazos y como pudo se dirigió al hospital, en su pequeña silla de ruedas, en donde los médicos le informaron que le quedaba muy poco tiempo de vida y que no podrían hacer nada si en aquel mismo momento no aparecía un donante. Todo parecía perdido para el pequeño de 11 años, cuando un verdadero milagro sucedió, pues en ese instante el médico recibió una llamada. Hacía pocos minutos acababa de ingresar una mujer
quien había tenido un accidente de auto, y esta era compatible con el pequeño Jaime. Lo mejor de todo era que los familiares habían dado carta blanca para que fuera una donante. Verás, Dios obra de maneras inexplicables como en esta ocasión, pues aquel mismo día, Federico le había contado a un completo desconocido su historia, sin saber que se trataba del padre de Adela, quien había logrado recuperarse financieramente y ahora era un gran contratista. Su oficio como albañil había quedado atrás y su vida mejoró significativamente en los últimos meses, por lo que había decidido buscar a su hija una vez más, debido a que su esposa aún no podía aceptar el rechazo que ésta tenía hacia ellos. Así que el hombre mayor quería hacerle ver a Adela que lo material no era lo más importante en esta vida, y que si alguna vez te encuentras abajo, con mucho esfuerzo y perseverancia puedes salir adelante, como él lo hizo durante todo ese tiempo. Pero cuando finalmente supo qué había sido de su hija en todo ese tiempo y la forma en la que trataba a su propia familia, el padre no lo pudo creer y decidió llamarla al número que había obtenido buscándola en la guía telefónica. Adela se encontraba manejando el lujoso auto de su nuevo pretendiente cuando su teléfono comenzó a sonar. Ella se miraba en el espejo del carro el costoso maquillaje que tenía en el rostro y se decía a sí misma que finalmente había logrado la estabilidad económica que siempre había soñado, sin sentir ni una pizca de arrepentimiento por sus acciones hacia su hijo y su exesposo. La mujer contestó la llamada de mala gana. Aquel número desconocido no había dejado de timbrarle una y otra vez. Pronto, una voz que ella conocía muy bien resonó en los altavoces del auto, dejándola helada. Se trataba de su padre, quien afirmaba haberla visto hace unas cuantas horas burlándose de su ex esposo y la situación en la que se encontraba su propio hijo. El hombre mayor intentó hacerle ver a Adela lo equivocada que se encontraba en la vida, pues aquel niño era su hijo y su deber era estar junto a él en todo momento, velando por su salud y bienestar. Pero la mujer enfureció y comenzó a gritarle a su padre palabras hirientes y llenas de resentimiento, los cuales había acumulado a través de los años, sacándole en cara la incapacidad que había tenido de darle una vida cómoda, sin saber que en aquel momento su padre había logrado surgir. El hombre mayor intentó interrumpir a su hija para hacerla entrar en razón, pero ella se negó a escucharlo. Adela se encontraba tan absorta vociferando y alardeando de su nueva vida que no se dio cuenta y cometió una imprudencia al pasarse un semáforo en rojo, ocasionando un accidente que dejó su auto varado en medio de la carretera. Cuando los médicos llegaron al lugar, ya era muy tarde para Adela. La mujer aún tenía signos vitales, pero el impacto había ocasionado que entrara en estado vegetativo, pues aunque su corazón aún seguía latiendo, su cerebro ya no respondería más. Adela se convirtió en la donante que su propio hijo necesitaba. Al final de sus días, la mujer ayudó a la recuperación del pequeño Jaime, quien tuvo la oportunidad de seguir viviendo junto a su padre, ese hombre
demostró que lo amaba por sobre todas las cosas, pues a pesar de su situación, jamás dejó de buscar la manera de que éste siguiera viviendo. Esa misma noche, después de la cirugía del pequeño niño, Federico se encontraba solo en el pasillo del hospital, agradeciendo a Dios por la gran oportunidad que le había brindado a su hijo, desconociendo por completo la identidad de la donante. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de emociones indescriptibles, al saber que pronto podría ver a su hijo sonreír nuevamente, después de todo lo que habían tenido que pasar. El padre pensó en el hombre mayor que le dio el dinero para ayudar a su pequeño niño, y se dijo que realmente Dios le había enviado ángeles a la tierra para ayudarlo en ese momento difícil. Pero de pronto quedó de piedra, pues al levantar el rostro se encontró cara a cara con el mismo hombre que aquella tarde le había dado el fajo de billetes, quien se acercaba a él con lágrimas en los ojos. Federico no entendió exactamente qué pasaba. ¿Por qué se encontraba ese hombre allí? ¿Quién era realmente? Todas sus preguntas fueron contestadas en pocos minutos, cuando éste le reveló que era el padre de Adela, y que aquel día él había llamado a su hija para hacerle ver su error, pero la llamada se cortó repentinamente. Luego de unas horas de intentar comunicarse con ella, el hombre mayor había recibido una llamada informándole que Adela había sufrido un accidente y solicitaban su permiso para que fuera la donante de un pequeño niño. Aquel padre, a pesar de su dolor, aceptó sin dudarlo, pero decidió acudir a averiguar quién era el niño que viviría gracias a su hija. Grande fue la sorpresa que recibió al darse cuenta que Adela salvaría a su propio hijo, el niño que ella misma había rechazado y abandonado hace mucho tiempo. En el momento en que todo salió a la luz, Federico y aquel abuelo se abrazaron y lloraron juntos, tanto de tristeza como de felicidad por la pronta recuperación del pequeño Jaime, quien tendría la oportunidad de llevar una vida plena. Así también, el abuelo prometió velar por ellos dos y apoyarlos en todo lo que pudiera, formando un vínculo muy especial, consolidando finalmente la familia que se había visto dividida desde hace mucho tiempo. La historia que acabamos de presenciar es un recordatorio poderoso de cómo nuestras acciones y decisiones pueden tener un impacto profundo en nuestras vidas y en las de quienes nos rodean. Adela, impulsada por la ambición y la búsqueda obsesiva de la comodidad material, perdió de vista lo que realmente importaba en la vida: el amor, la familia y la empatía hacia los demás. Reflexionemos sobre nuestras propias vidas y decisiones. Preguntémonos si estamos priorizando lo que realmente importa y si nuestras acciones reflejan la bondad y la compasión que todos deberíamos cultivar. Aprendamos de la historia de Adela para recordar que el verdadero tesoro se encuentra en el amor y la familia, no en las posesiones materiales. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos una vez más en otro video. Aquí en tu canal te saluda como siempre Lucero Medina y te pido que me cuentes en los comentarios qué te pareció esta reflexión. No olvides de compartirla con tus amigos y familiares. De esta manera podemos hacer llegar estas reflexiones a muchos más hogares.
Te espero con el próximo video y bendiciones.